de tal forma que pues puedan hacer la práctica conmigo. Bien, quiero confirmar por favor que estén viendo todos la presentación, por favor, que se esté viendo bien, que me oigan bien. ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer primero un laboratorio virtual, como dice allí. Vamos a hacer extracción de ADN en un laboratorio virtual. Ahora cuando finalice, les voy a presentar, les paso el link para que ustedes puedan ver y hacer otro tipo de laboratorios que van a encontrar en esta página web. Es una página web de la Universidad de Utah. Ahora se las comparto. Bueno, entonces, primero ¿qué es el ADN? Porque vamos a extraer ADN, pero ¿alguien se acuerda qué es el ADN? ADN o DNA. ¿Qué hay en el ADN? ¿Por qué nos interesa el ADN? ¿Qué se les ocurre? Pues, es la molécula que contiene la información genética en los seres vivos. Por supuesto, Andrés, muchas gracias, ¿cierto? Es la molécula que contiene la información genética. Esa es una excelente definición. Bueno, ¿y dónde hay ADN? ¿Dónde hay ADN? En todos los organismos. En todos los organismos, sí, pero digamos que si ampliamos la definición, podemos decir que en todas las células, ¿cierto? Entonces, en cualquier célula que nosotros podamos tener, cultivar u obtener, podríamos hacer su extracción de su material genético, ¿cierto? Hay muchas causas, razones, motivos o actuaciones en las cuales a nosotros nos interesa extraer ADN. Bien, aquí este video nos dice que podemos utilizarlo, por ejemplo, en los procesos de testeo genético, ¿cierto? En lo que es la identificación de cuerpos, por ejemplo, o el análisis de evidencia forense, ¿cierto? Yo creo que así fue como arrancó toda la parte de la molecular de lo que es el estudio del ADN, pero que luego traspasó esa barrera desde el humano y se fue hasta los animales, donde nosotros hoy por hoy la podemos aplicar en muchísimas cosas. Estudiar el ADN, ¿cierto? Estudiar el material genético que codifica para las características que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Las características de interés o técnico, todas las relacionadas con producción, con reproducción, con calidad de productos, bueno, en fin, bien, pero cómo no, también nos interesa para esto, para hacer pruebas de paternidad en animales, para resolver crímenes en lo que tiene que ver también con animales, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, las aplicaciones son muchas, pero siempre el primer paso, lo primero que hay que hacer es extraer el ADN de la muestra que nosotros queremos utilizar, ¿cierto? Entonces, esta es la primer tarea que tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué es extraer el ADN? Pues básicamente es destruir la célula de forma controlada hasta llegar al sitio donde se encuentra el ADN dentro de la célula. A ver, si estuvieron atentos a la animación, ¿dónde está el ADN en la célula? ¿Dentro de qué estructura? En el cromosoma, ¿no? Bueno, el ADN, si recuerdan, está enrollado dentro de unas proteínas que pasaron ahí, que se llaman histonas. Es que creo que si le doy atrás, creo que se devuelve hasta... Bueno, no se devuelve hasta el principio. Ahí está la célula, el núcleo. Dentro del núcleo están los cromosomas, ¿cierto? Es un cromosoma condensado. Aquí vemos el ADN que está enrollado dentro de esas proteínas que se llaman histonas, ¿cierto? Ahí está el ADN.
aunque también tenemos ADN fuera del núcleo, en algunas organelas que tienen su propio ADN, ¿cierto? Como las mitocondrias y como los cloroplastos en el caso de las células vegetales. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos una extracción de ADN de una muestra, extraemos el ADN que está tanto en el núcleo como el que está extranuclear. Entonces a eso le llamamos ADN total o ADN genómico, ¿cierto? Total porque es todo lo que hay dentro de una muestra. Cualquiera que sea el tejido del que estemos colectando, a eso lo llamamos ADN total porque es todo. ¿Bien? Y consiste, o digamos que su primer paso es obtener una tipo de células. Como la figura nos está mostrando, la animación, por ejemplo, en este caso, están tomando células del epitelio bucal, ¿cierto? Células que nosotros vamos perdiendo normalmente o que con un hisopito podemos colectar. Lo mismo hay que hacerlo en animales. Bien, entonces cualquier tejido que contenga células podemos extraer ADN, no, de unas células que tengan núcleo, por supuesto, ¿cierto? Lo más común es utilizar sangre, porque hay muchas células allí. La serie de los glóbulos blancos pues contiene núcleo, las células rojas no tienen, esas no nos interesan y tenemos que descascarlas en el proceso de extracción. Pero en este caso nos quedamos con estas células, por ejemplo, estas células que son de la boca. En animales también podemos obtener células de nariz, células de boca, incluso pelo, ¿cierto? Arrancar pelo que tenga folículos, ¿cierto? En el folículo estarían los núcleos y el material genético disponible. Entonces también podríamos extraer ADN de allí. Listo. Cualquier órgano interior también nos serviría. ¿De acuerdo? Pero lo más común es utilizar sangre porque es mucho más sencillo, es mucho más simple de hacerlo. Bien, podemos extraer desde plantas, claro. Generalmente se hace desde hojas o desde rebrotes muy pequeños que apenas están creciendo y que tienen mucho ADN porque se están multiplicando. Pero también, por ejemplo, si nosotros hacemos un huequito en el suelo y cogemos una muestra de suelo, podremos extraer ADN. ¿Quién me dice si podríamos si podíamos obtener ADN desde una muestra de suelo? Meto la pala, levanto, cojo un poquito de tierra y me voy para el laboratorio. ¿Será que puedo extraer ADN? ¿Sí o no? ¿Quién vota por sí? ¿Quién vota por no? No sé, Sí, profesor, de pronto algunas bacterias o organismos. por supuesto, Juan Carlos, sí, exactamente. Podemos extraer ADN desde inclusive individuos o organismos que no vemos, por ejemplo, las bacterias y los virus. Y como ellos son omnipresentes, digámosle así, ¿cierto? Son ubicuos, es decir, que están en todas partes. Desde cualquier cosa podríamos nosotros extraer ADN, ¿cierto? Incluso hasta de cosas procesadas, ¿no? Podríamos extraer ADN de queso, de yogur, de leche, de madurados de carne, ¿cierto? O es un poco más complejo, sí, es un poco más complejo, pero sí se puede hacer, ¿no? ¿Cómo no? Desde los espermatozoides podríamos también hacer extracción de ADN. Listo. Entonces, para hacer extracción de ADN, vamos a hacer los siguientes pasos. Uno, colectar las células donde vamos a obtener. Vamos a ver qué son los buffers y lo que necesitamos utilizar. Cómo hacemos la preparación o la separación, la extracción del ADN de las proteínas. Y finalmente, cómo ocurre el proceso de aislamiento desde las proteínas. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Digamos que en laboratorio, un baño María, centrífuga, micropipetas con puntas para coger la muestra, en este caso un hisopo bucal, y una serie de soluciones que ahorita a medida que las vamos utilizando, las vemos para qué las vamos a utilizar. Entonces, lo primero que hay que hacer es colectar la muestra, ¿cierto? En este caso es un hisopo bucal, entonces cogemos el hisopo y se lo metemos en la boca al individuo que queremos colectar. Si fuera una vaca y fuéramos a hacer lo mismo, también lo podríamos hacer así como no. Pero regularmente lo que hacemos es colectar una muestra de sangre. Con este cepillito entonces nos hemos traído las células de epitelio bucal que están a punto de desprenderse o que nosotros desprendemos mecánicamente.
Y como son las células, obviamente tienen núcleo y ese es el que a nosotros nos interesa, donde está el ADN. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar una solución de lisis, ¿cierto? Esa solución de lisis, voy a echar la solución aquí de lisis dentro de nuestro tubito, tiene un componente o una serie de componentes esenciales para destruir la membrana celular. Recuerden que para hacer extracción de ADN yo quiero dañar esa célula, pero de forma controlada, ¿sí? No destruirla por destruirla. Listo. Entonces, si ustedes se acuerdan un poquito de su biología, esa célula, ¿cómo está constituida por fuera? ¿De qué está hecha por fuera? ¿Recuerdan? ¿De qué está hecha la célula? La membrana celular, bueno, que sería nuestra primer barrera. ¿Qué tiene esa membrana celular? Código genético. No, la membrana apenas. Todavía no he llegado al centro, que es el núcleo, estoy por fuera, por la membrana. ¿Qué hay? ¿Cómo está constituida esa membrana? Por una pared celular, profe. Sí, por eso, la pared celular. ¿Qué tiene? ¿Qué hay en esa pared celular? ¿No? ¿No se acuerdan? Recuerdan que lo dibujan en las clases de biología como una bolita con dos palitos como hacia el centro. Profe, esos son, no son bombas de sodio y potasio. ¿Son qué? ¿Son qué? Perdón, mitocondrias no. Bomba de ¿Lo sodio y otro? potasio. Bomba de sodio y potasio. No, la bomba de sodio y potasio es una proteína que está en la membrana. Bien, entonces ahí ya tenemos lo primero, ¿no? Ojo, la membrana celular está compuesta... ¿Cómo? ¿Celulosa? No. No, porque esa es de la pared celular. Yo estoy hablando de la membrana. Pero casi. Ya sabemos que tiene proteínas, ¿cierto? Recuerden que tiene o que está constituida o formada por una doble capa de fosfolípidos. ¿Sí lo recuerdan? Fosfolípidos. Entonces resulta que para uno destruir la membrana celular, lo que tiene que hacer es ponerle algo que destruya los lípidos, ¿cierto? A ver, ¿quién es juicioso aquí y lava los platos? Dígame, ¿qué hace para quitarle la grasa, que es un lípido, ¿cierto?, a los platos? ¿Qué usa? Jabón. Jabón, por supuesto. Entonces, en este lisis, en este buffer de lisis, también tenemos un jabón muy poderoso, ¿sí? Un jabón muy poderoso que lo que va a hacer es desensamblar la membrana celular, ¿cierto? Y va a llegar hasta por allá adentro, hasta el núcleo. Y resulta que la membrana del núcleo tiene la misma conformación. O sea que también la va a destruir, ¿cierto? Pero ya vimos también que, ahí vemos la célula, ahí vemos la sal haciendo su función, destruyendo, ¿cierto? Pero llegamos hasta el cromosoma. Recuerden que el ADN está envuelto dentro de las histonas, ¿cierto? Y entonces, para poder destruir esas histonas, yo tengo que utilizar una enzima que sea capaz de destruir las histonas, de destruir esa proteína, ¿de acuerdo? Y esa enzima se llama proteinasa K, ¿ok? Entonces, dentro de ese buffer tengo el jabón para destruir la membrana, la proteinasa para destruir esa proteína. Listo. En este caso hay que incubarlo a cierta temperatura, 56 grados, para poder que esa proteínasa se active y empiece a degradar la proteína, ¿cierto? Lo mismo hacemos cuando hacemos extracción de ADN de sangre. Cogemos, le ponemos ese buffer y luego lo incubamos, ¿cierto? Y destruimos todas esas membranas celulares. Bien, entonces ahí tenemos ya dentro de nuestro tubito Eppendorf, así se llama este tubito, ¿cierto? Tenemos una serie o una mezcla de células destruidas, ¿cierto? Conformadas por fosfolípidos, por proteínas y por ADN, básicamente. Bien. El siguiente paso entonces consiste en utilizar una solución concentrada de sal. Vamos a echarle la sal a nuestro tubito. Resulta que lo que hace la sal es precipitar la proteína.
¿cierto? Ahí vemos entonces cómo la proteína se junta formando como unos glóbulos y dejándonos el ADN libre. Bien, hasta aquí ocurre el proceso de extracción de ADN. Ya lo hemos extraído desde el núcleo de la célula. Ahora lo que vamos a hacer es purificar el mismo. Entonces ya lo extrajimos, vamos a un proceso de purificación. Bien, ese proceso de purificación entonces arranca primero quitando o separando la proteína del líquido donde está el ADN. Y se hace por centrifugación. Entonces cogemos la centrífuga, ponemos nuestro tubito. Los que han usado una centrífuga saben que hay que ponerle un tubito al otro lado para que se balance el rotor y no se vaya a dañar la centrífuga. Cerramos la tapa y centrifugamos 14.000 revoluciones, 10 minutos. Sacamos nuestro tubo y ¿qué tenemos? Un líquido donde está nuestro ADN disuelto y el fondo donde están las proteínas precipitadas, todo este desecho que no nos interesa, ¿cierto? Las proteínas nos interesa el ADN. ¿Bien? Nos queda un paso más, concentrar o aislar ese ADN. Bien. Primero, entonces, vamos a coger el líquido que a nosotros nos interesa y lo vamos a poner en un tubito nuevo. Esto es basura. Ya no nos interesa. Nos quedamos con donde está el líquido, donde está nuestro ADN. Bien. Y para separar o para concentrar el líquido desde ese, concentrar el ADN más bien desde ese líquido, vamos a utilizar un alcohol. Bien, un alcohol. En este caso están usando alcohol isopropílico. Se podría usar etanol también. Lo que no se recomienda usar es metanol. ¿Qué hace? Resulta que el alcohol es muy eficiente haciendo puentes de hidrógeno con el agua. ¿De acuerdo? Y eso hace que el ADN se deshidrate y se condense, formándose esta malla de ADN o profe Diego, ¿cómo es que le dicen ustedes? Que me olvidó el nombre. Madeja. La madeja de ADN. Yo le digo el moco. Bueno, el moco de ADN, ¿cierto? Estos filamentos que se ven aquí es el ADN que se ha deshidratado, pero todavía está mezclado con restos de alcohol. Bien, ahora lo que hay que hacer es sacarle ese alcohol. Bien, entonces vamos a aprovechar nuevamente la fuerza centrífuga para esta vez mandar al fondo del tubo lo que a nosotros nos interesa, o sea, el ADN, y dejar ese sobrenadante que no nos interesa, que es alcohol, en su mayor contenido para desecharlo, ¿cierto? Entonces, retiramos el exceso de alcohol y ¡listo! Hemos obtenido acá un pellet de ADN, ¿cierto? Hemos concentrado ese ADN aquí. Este ya está listo para otros procesos adicionales de conservación del mismo para su almacenamiento. Como es un ADN muy concentrado también, entonces para diluirlo y ya de aquí se puede utilizar para todos los estudios que nosotros queramos de aquí en adelante. Entonces, extraer ADN se convierte en el primer paso y el paso fundamental en el proceso de cualquier análisis molecular. Bien, dígame, ¿tienen alguna pregunta? Ahí les acabo de enviar al chat. El link de esta página que se llama Learn Genetics de la Universidad de Utah. Les mandé exactamente el link para extracción de ADN, pero hay otros links ahí asociados que luego en futuras prácticas podemos hablar de ellos o lo que sea. Bien, preguntas antes de irnos al laboratorio alias mi cocina. Oh, ya sé, voy a apagar mi cámara y me voy a ir transportando hacia allá. Mientras ustedes piensan ahí si tienen alguna pregunta. Ok.
Nada. ¿Ninguna pregunta? Pero fue una pregunta, pues. Claro, No sé si pregunte. estaré fuera de contexto o qué, o si tendrá que No, ver con no, el tema. no. Bueno, usted No hay sabe que hay preguntas fuera de especies, contexto. sí, claro, bro. Hay especies Perdón. pues, que son morfológicamente, por decirlo así, son iguales, o sea, no tienen dimorfismo sexual. Ajá. Y hacen pruebas de ADN Sí, para saber su sexo, ¿cierto? ¿Cómo hacen cierto. ahí? No sé si el macho de pronto por producción de testosterona o no sé. Ajá. Bueno, si vamos directamente hasta el ADN, entonces tenemos que ir a buscar un gen que esté dentro del cromosoma Y, ¿cierto? Recordemos que el sexo cromosómico lo da la condición de los cromosomas, ¿cierto? XX hembra, XY macho. Entonces lo que uno hace es buscar un gen dentro de todo ese genoma que solamente esté en el cromosoma Y, se llama un gen ligado al sexo. No buscamos un cromosoma o un gen que esté en el cromosoma X, pues porque nosotros los hombres también tenemos un cromosoma X, ¿no? Somos XY. Entonces regularmente se busca un gen que está asociado o relacionado con la producción de testosterona, ¿cierto? Entonces eso es lo que se hace. Yo algún tiempo me tocó hacerlo, yo hice parte de mi posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, allí en el laboratorio se hacían las pruebas moleculares para el gobierno cuando habían casos de denuncias y cosas así por el estilo. Entonces una vez nos llegó justamente un caso parecido, un señor que compró 2 canarios diciéndole pues que eran macho y hembra, pero estos nunca se reprodujeron. Entonces, ¿qué pasó? Pues el señor demandó a la empresa, ¿cierto? A los vendedores de mascotas, y entonces a nosotros nos llegó el caso para determinar si en verdad eran macho o hembra. El problema es que eran unos canaritos así chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos. Entonces tocaba arrancarle una plumita y eso daba, mejor dicho, una, una cantidad de ADN, pero poquititico, porque era una gotica ínfima de sangre. Entonces no podíamos maltratar tampoco los animales. Al final descubrimos que al señor le vendieron 2 machos. Así que el señor ganó su denuncia. Bien, y así como esa nos llegaron, por ejemplo, casos también de robo. Un señor que se robaba unas reses en otra finca y decía, no, es que esta es hija de esa vaca es mía de verdad. Entonces nosotros íbamos hasta la granja, hasta el sitio y tomábamos muestras para hacer una prueba de paternidad, ¿cierto? Para determinar en verdad de quién era hijo ese individuo. ¿De acuerdo? Entonces, mire que no es una pregunta fuera de contexto, es una pregunta que nos dice que sí, lo primero que hay que hacer es extraer ADN para poder, ¿qué? Para poder iniciar el proceso. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pues por mi lado no, pero muchas gracias por la aclaración. Ok. De nada, con mucho gusto. Bueno, muchachos. Vamos a ver si puedo voltear aquí la cámara. Sí, perfecto. Voy a dejar esas 2 cámaras encendidas. Espero que ustedes puedan allí seleccionar sus cámaras. ¿Sí? Ahí tengo mis dos cámaras encendidas. Pueden ver mis manos, ¿sí? Y mi cara en el otro. Sí, profe, se ve bien. Sí, Listo. Listo, para perfecto. todos, perdón, Sí. profe, Sí le se ve. interrumpo un momentico. Lo que pueden hacer es escoger la cámara en la que el profesor Darwin nos está mostrando sus manos y fijar esa cámara. Ahí hay un Ajá. cliccito que tiene Un la opción pinchito. que dice, exacto, un pinchito que Fijar dice cámara. fijar cámara. Entonces ustedes la fijan y ya Perfecto. la van a poder ver grande. Bien. Espero que alguno de ustedes haya podido conseguir los materiales para hacer nuestra práctica. Bien. ¿Qué necesitamos? Bueno, el tejido donde vamos a extraer ADN. Yo puse aquí
un banano, pero podríamos utilizar otro tejido, por ejemplo, el huevo o por ejemplo las lentejas, también es común que haya práctica de esto, pero estas requieren un proceso más fuerte, porque recuerden que son células vegetales y la célula vegetal antes de la membrana tiene la pared celular. Entonces hay que destruir esa pared celular primero. Bien, y para hacerlo se recurre regularmente a métodos mecánicos porque es una pared muy fuerte, constituida por celulosas, hemicelulosas, pectinas y otras cosas, colorantes, pigmentos. Entonces lo hace muy fuerte. Entonces regularmente lo que uno hace es macerarla con nitrógeno líquido, ¿cierto? Para que se convierta en un polvillo y así entonces nuestro buffer de extracción pueda hacerlo entrar allí. El profe Diego dice que si se podría hacer con una muestra de carne. Sí, se podría hacer con una muestra de carne. Lo que pasa es que ya necesitaríamos una proteínasa K mucho más fuerte. En este caso, vamos a utilizar un simulador de proteína K que se llama ablandador de carnes. ¿Sí? Ya saben ustedes que cuando la carne les salga muy dura, entonces usted se compra un cosito de estos, 1.800 pesos en el mercado ahí ahí en el mercado central. Ayer fui y lo compré y usted le echa de esto a la carne. Ojo, no lo vaya a dejar mucho tiempo porque, mejor dicho, se le vuelve una melcocha, la destruye totalmente. Necesitamos sal, ¿cierto? Sal normal, sal de mesa para preparar nuestra solución, para precipitar las proteínas. Y necesitamos jabón. Vea, yo hasta ni siquiera lo he sacado porque ya le dije voy a hacerlo acá, pero totalmente en vivo con ustedes. Eso es jabón de la cocina, ¿sí? El jabón de lavar los platos común y corriente. Este es el que nosotros vamos a utilizar para destruir la membrana, ¿cierto? Los fosfolípidos de la membrana. ¿Ok? Entonces, no sé si algunos de ustedes pudieron comprar los instrumentos, los elementos. Necesitamos un tubito de ensayo. Les dije a ustedes que lo podían hacerlo con un vaso. Yo tengo unos beakercitos. Bien, espero que sean... También lo podrían hacer con un vaso. No pasa nada. Listo, entonces vamos a proceder. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preparar ese buffer de lisis, ¿cierto? Y ese buffer de lisis entonces dice que tiene 15% del jabón. Vamos a preparar 100 ml. O sea, 15% del jabón vendrían siendo 15 mililitros. Así que yo voy a coger aquí y voy a medir 15 mililitros. Usted podría hacerlo ahí en casa. Eso es simplemente, sería como una cucharada de jabón. Aquí hay 10, me falta un poquitico. Listo. Mira, aquí tengo nuestro jabón. Lo voy a poner en un beaker. Ok, lo voy a poner aquí en este beaker. Bien, entonces ya tenemos aquí el primer constituyente para nuestro buffer, que es el jabón. Luego necesitaríamos sal, ¿cierto? ¿Recuerdan cuánto por ciento de sal? ¿Alguien tiene por ahí el buffer? La receta. Aquí tengo una balanza. ¿Cuánto de sal? 10 gramos, profe. 10 gramos. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, una balanza, mire que es una balanza, una gramera de uso casero. Esto es sal normalita. Vamos a pesar aquí. 10 gramitos. Listo, perfecto. Ahí está. Lo voy a poner con mi jabón. Ok, entonces tengo ya el jabón y la sal aquí listicos. Bien. Y necesito proteinasa. O sea, ablandador de carnes. ¿De acuerdo? Este paquete tiene 70 gramos. O sea que también es una cantidad muy chiquitica. Bien. Ay, perdonan si no pueden ver.
bien la imagen, si se ve borrosa o algo así. Ahí la moví, ahí está, 1 gramito. Como se mueve la balanza, la pesa, entonces por eso se distorsiona un poquito el valor cuando lo estoy midiendo. Y listo. Bien, entonces ya tengo acá mis ingredientes principales. Ahora lo que voy a hacer es completar con agua hasta 100 ml. Listo, agua normalita, agua de la llave sin ningún inconveniente. Como ya le habíamos echado 20 de jabón, podemos completarle con 80 de agua. Vamos a hacerlo bien suavecito, evitando que se forme espuma, ¿cierto? La espuma aquí no nos interesa. Entonces yo voy a coger aquí suavecito y lo voy a revolver. Y lo voy a revolver para que se traten de mezclar lo más que pueda la proteinasa, la sal y el jabón. Bien, ¿cómo van? ¿Alguna otra pregunta? Fíjate que me voy a volver zurdo más bien para poder mostrarles ahí. Eso, no habían caído en cuenta que era con la otra mano que tenía que proceder. Listo. Sería bueno saber si de pronto alguno de los presentes está haciendo sí, lo mismo está en la haciendo. casa, para preguntarle de pronto cómo va, si hizo el cálculo, si ya le dio, si no. A ver si hay alguien que en verdad nos esté siguiendo. Profe, yo. Sí, bueno, ¿cómo vas? Bueno, al momento de revolcar, bueno, de batir los Debatir, tres, sí. se hizo un Un poquitico poquito de de espuma. espuma. Bueno, sí, normal, pero lo importante es que no haya mucha. En este caso, como es tan poquito el volumen, sí, como que se corta un poquito, ¿no? Él debería verse un poquito más verdecito. En este caso, porque tengo un jabón verde, ¿no? Pero como es tan poquito el volumen, alcanza a quedarse así. ¿Listo? Pero entonces ya vas ahí, Gina. Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces lo siguiente que necesitamos es una bolsita Ziploc. Bien. Recuerde que en el video decía, colecte la muestra. Bueno, vamos a coger nuestra muestra, un banano. Vamos a coger este banano acá. No tiene ninguna preferencia, el tamaño, la forma, el color. ¿De acuerdo? Necesitamos más o menos, ¿cuánto? Unos 10 gramitos. Eso viene siendo... Profe, y en el caso del huevo, ¿sería con la clara o rellena? Muy buena pregunta. ¿Con qué creen ustedes que sería? Vamos a hacerlo con el huevo también. ¿Será que lo podemos hacer Con al la mismo yema. tiempo? Obviamente con la yema. ¿Por qué? Pues obviamente porque el ADN está ¿dónde? En el núcleo de la célula, ¿cierto? El núcleo de la célula viene siendo, obviamente, la yema. ¿Listo? Entonces déjenme, yo tomo un huevito y regreso. Ok, aquí tengo entonces mi otro tejido, ¿no? Ahorita lo separamos, ¿no? Entonces miren cuánto voy a coger de huevo, de banano, ¿cierto? Miren la puntica más o menos. Esto no hay necesidad que lo pesemos. Yo creo que con esto es suficiente. Bueno, tal vez un poquitico más. Y lo voy a poner en la bolsa Ziploc. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que esto tiene pared celular. No, esto tiene pared celular. Entonces lo que necesitamos hacer es macerar muy bien este tejido. Por eso lo hacemos dentro de la bolsa Ziploc. Bien, macerarlo muy bien. De forma que destruyamos físicamente la pared celular, ¿cierto? La pared celular, digamos que quede así bien, que no quede ningún tronco dentro de esta papilla.
Aquí vamos. Aquí vamos, perfecto. Listo, yo ya tengo la mía. Ahí, perfectico. Ok, ahí está. Entonces colectamos nuestra muestra, si fuera sangre, en un tubito con anticoagulante, por ejemplo. Regularmente se usa EDTA. Ahí está. Y entonces ya lo que vamos a hacer es el proceso básico de incubación con nuestro buffer, ¿cierto? Hemos preparado aproximadamente 100 ml, entonces vamos a echarle 50. Vamos a echarle 50 ml a nuestro... Deme un segundo, yo acomodo esto por acá. A nuestra bolsita Ziploc. Bien, vamos a echarle 50 ml a nuestra bolsita Ziploc. La vamos a mezclar muy bien, así en ese mismo macerado, y luego la vamos a cerrar. Y la vamos a dejar incubar durante 5 minutos. Ok, entonces yo lo voy a agregar allá, evitando que se forme espuma, por supuesto, lo más que se pueda evitar que se forme espuma. Ahí está. Lo pueden ver, voy a cerrar la bolsita para no hacer un desastre, que luego me regañan aquí en la casa por coger la cocina de laboratorio. Y lo voy a mezclar muy bien. Bien, les cuento que veo raro el buffer, no sé por qué, se ve como un poquito precipitado. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo aquí, 5 minutos, son las 5:45, lo voy a reservar por aquí. Bien, mientras voy a preparar entonces el otro tejido. Vamos a sacar la yema, vamos a separar la clara de la yema desde este huevo. Bien, perdonan que lo haga aquí fuera de cámara, pero pues necesitado hacerlo sin dejar desastres en la cocina. Aquí la estoy separando físicamente. El profesor Diego es especialista en esto cuando hace sus ¿qué? Sus diluyentes, ¿sí o no, profe Diego? Ya, yo creo que Así es, así es. Lo tira para el aire y lo coge de una con un par de dedos, ¿sí o no? No, pero cuando necesitamos elaborar diluyente para la congelación de semen, utilizamos la yema de huevo como fuente de colesterol y estabilizante para los espermatozoides. Entonces sí, debemos separar muy bien las Ahí yemas está. claras. Ahí está nuestra yemita. Sí, está íntegra. Entonces vamos a echarle el restante de nuestro buffer de lisis de membrana celular. Vamos a ver cómo nos va. Bien, obviamente tenemos que destruir esa membrana celular, ¿cierto? Para permitirle a nuestro buffer de carga a nuestro buffer de lisis que la destruya. Cerremos la bolsita para que no se vaya a destruir. Ya la otra lleva 2 minuticos incubando. Vamos a ver. Eso sí, la otra va a oler más bueno que esta. Esperemos que el olor del jabón la aplaque un poquito el olor del huevo. Bien, Gina, ¿cómo va? ¿Qué le está haciendo en casa? ¿Ya lo puso a incubar? Sí, profe. Ah, bueno. Excelente. Excelente. Muy bien, aquí tenemos esto. Perfecto. Vamos a dejarlo incubar 5 minutos al menos. 5 minuticos al menos. El otro está aquí. Ahí se lo alcanzan a ver un poquito. Corrámoslo para acá. Clases de cocina con el profesor Darwin. Los que no hayan venido, vea. Ya
están asistiendo. Ok, ese está ahí incubando. Mientras puede disfrutar de la otra muestra. Si quiere, ¿no? Listo, van 3 minuticos de incubación de este. ¿Qué necesitamos ahora? Ahora necesitamos otro vasito. Yo voy a usar este Scott Duran o voy a utilizar un vaso. A ver, abramos aquí y cojamos un vaso. Miren, es un vaso común y corriente. Y recuerden que dentro de la lista, entonces necesitábamos un pedacito de gasa. Bien, pregunta. En la extracción virtual del laboratorio virtual que acabamos de hacer, una vez se incubaba la muestra con el buffer de lisis, ¿qué seguía? ¿O qué hizo después? ¿Qué hicimos después en el laboratorio virtual? ¿Qué hicimos después? En un aparatico que se llama empieza por Sentry y termina en Fuga. ¿Qué hicimos? Fue el baño María, profe. El baño María es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cierto? Resulta que la proteína acá necesita temperatura para activarse, pero nuestro blanda carne no necesita temperatura. Entonces, aquí donde está, ya está actuando. ¿Cierto? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es el baño María, es incubando nuestra muestra. Pero recuerden que yo les dije que entonces aquí tenemos una mezcla de componentes de la membrana, o sea, fosfolípidos, proteínas, ¿cierto? Tenemos también carbohidratos, porque en la membrana celular también hay carbohidratos. Y en el fondo tenemos también el ADN, ¿cierto? En nuestro video luego le agregamos a esto sal, ¿cierto? ¿Sal para qué? Para que condense la proteína. Bien, nosotros ya le echamos la sal, ¿cierto? Refisal, que valga la propaganda. Ya le echamos la sal a nuestro buffer, o sea que aquí ya está empezando a precipitarse la proteína. ¿Listo? Lo que sigue sería centrifugar para quitar esa proteína, para mandar esa proteína al fondo del tubo, que es lo que no nos interesa. Como no tenemos una centrífuga en nuestras casas, entonces para eso vamos a utilizar este filtro con este pedacito de gasa. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que alcancemos a separar unos 5 mililitros más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, le abrimos un huequito y lo vamos a vaciar suavecito, evitando que se nos vayan grumos. Entonces, mire cómo lo voy a hacer. Voy a sostenerla. Vamos a levantarlo aquí. Como va a ver por aquí es más o menos. Lo voy a sostener y voy a permitir que caiga el líquido. Allá. ¿Qué estamos haciendo? Es simulando una centrifugación. Si pueden ver, ahí empezó a caer. Y al otro lado está pasando un filtrado más libre de proteínas. ¿Listo? Lo que esta bolsita Ziploc se me está cerrando y no me deja salir. Ahora sí, ahí va saliendo. Sí, ahí va saliendo y al otro lado está cayendo nuestro filtrado. Hay que tenerle, digamos que un poquito de paciencia y alcanzan a ver un poco el precipitado. Que no nos caiga un tronco de banano allá, ni que tampoco que se nos vaya a caer, ¿cierto? Lo que estamos colando allá. Recuerden que necesitamos como 5 ml. Ahí va. Todavía le falta mucho. Vamos a pegarle una pequeña movidita. Vamos a echarle más. Más líquido.
Se me está cayendo. Aquí ya agarrémoslo para que no se vaya a caer. Bien, voy a utilizar la pipeta que usamos ahorita para moverlo un poco. Está bastante tenso y no quiere pasar el líquido al otro lado. Bien, les cuento que nunca me había mamado tanto gallo. El filtrado. Bien, ahí podemos ver que ya está pasando al otro lado nuestro líquido de interés. Muy bien, voy a trabajar con eso que pasó ahí. Esperemos de que sea suficiente. Le voy a dar una pequeña escurridita para ver si sale un poquito más. Ahí está. ¿Listo? Esto pues ya es deshecho. Bien. Listo. Entonces, ojo, digamos que hasta aquí ya va nuestro proceso de extracción de ADN. Y aquí lo hemos extraído. Ahora lo que tenemos que hacer es purificarlo, ¿cierto? Desde esa mezcla. Eso es lo que sigue, purificarlo desde esta mezcla. Bien, vamos a hacer lo mismo con el huevo. Vamos a ver si este nos pasa más fácil. Aquí tengo la otra. Hagámosle aquí huequito. Sostengámoslo. Y dejémoslo pasar. Ese sí está pasando mucho más fácil. A ver, otro poquito. Perfecto. Muy bien. Este sí pasó mucho más fácil al otro lado. Ok, esto ya es basura. Y entonces aquí tenemos nuestra otra muestra incubada. Bien, ojo pues que viene lo más mágico de este proceso, que es la purificación del ADN. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos alcohol frío. Entre más frío, mejor. Yo voy a utilizar unos tubitos de ensayo. ¿Listo? Voy a pasar desde mi muestra con esta pipeta Pasteur. Sí, voy a pasar de aquí para allá. Este volumen, más o menos. Ustedes lo pueden hacer ahora mismo dentro del mismo vaso. ¿Ok? Y, bueno, lo voy a poner aquí mientras tanto. Voy por el alcohol. Denme un segundo que lo tengo en la nevera. Listo, aquí tengo alcohol frío. Empacado en la nevera desde hace un par de días. Y le voy a entonces a dejar que caiga por la pared del tubo suavemente, al menos 2 veces el volumen que le eché acá de nuestro proceso de extracción. Listo, entonces voy a coger la pipeta y lo voy a poner, le voy a chorrear ahí suavemente nuestro alcohol. Ojo, aquí es importante evitar que se mezcle bruscamente el alcohol con el macerado. ¿Ok?
Perfecto, vamos a dejarlo ahí. Espero que la resolución de la imagen alcance a ver. No sé si se pueda. Vamos a hacer aquí detrás del teléfono. Si alcanzan a ver, ahí se empieza a despegar. A ver cómo le doy más contraste. ¿Será contra algo blanco? Ah, no lo veo. Ahí más o menos se ve. Si lo alcanzan a ver, ahí se empieza a separar una membrana, una madeja, dijo el profesor Diego Carrillo. Moco de ADN, les digo yo. Ahí se está separando lentamente desde nuestro precipitado. ¿Sí lo ven? Ahí está en un fondo más oscuro. Se ve un poquito mejor. Sí, por favor, confírmenme si todos alcanzan a ver esa estructura blanquecina que flota en la parte del alcohol y que está pues justamente encima de la parte verde, ¿no? Sí, claro, Por favor. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí. Sí, Ok. profe. Sí, profe. Listo, entonces miren muchachos, hemos hecho una extracción de ADN. ¡Qué maravilla! Mira cómo se va formando la estructura tridimensional del ADN, ¿cierto? Ese moco filamentoso, súper enrollado, de dirección levógira, ¿cierto? Enrollado hacia la izquierda. Muy, muy, muy lindo. Bien. ¿Qué sigue? Hay que sacar ese ADN desde ahí para continuar nuestro proceso. Sí, yo sé que ustedes no tienen de pronto, no están preparados para este paso, pero yo sí vengo preparado. Ve, aquí les presento un tubito Eppendorf. Y aquí vamos a sacar nuestro ADN. Entonces con la pipetica, voy a hacerme por aquí por detrás. Me voy a entrar. Uy, está muy abajo, no lo alcanzo. No lo alcanzó. No alcanzó. No alcanza nuestra. La pipeta no alcanza hasta allá. Changos. No lo vamos a poder sacar. Una opción podría, vamos a ver, vamos a tratar de mezclarlo un poquito más. Si lo mezclamos un poquito más, aunque ya le saqué mucho alcohol, el moco puede que se combine mucho con lo que está abajo, pero también puede ser que sea más fácil, que se precipite más cantidad y que sea más fácil sacarlo. Vamos a ver, yo miro aquí en mis cubiertos que tengo por aquí para sacar esto desde allá. Ay, me van a regañar. Chun, chun, chun. No. No. Esto es como del mismo tamaño. Por aquí encontré unos pitillos. Vamos a ver si con un pitillo lo puedo sacar desde allá. Oh, sí. ¿O no? ¡Ay! Aquí tratando de pescar un moco, básicamente. Cierto, miren, aquí está contra la pared. Este es el ADN. Aquí traigo un pedacito ya en mi tubo. Vamos a pasarlo para allá. Ahí está. Pero este está muy difícil de sacar. Este está muy difícil de sacar. Bueno, ahí pudimos recuperar un poquitico. Ahí pudimos recuperar un poquitico del ADN. ¿Listo?
Bien, vamos a hacerlo con el otro tejido. Vamos a poner este aquí. Ya sé, yo aquí tengo un tubito más pequeño. Vamos a ver si en este tubo más pequeño lo podemos hacer más fácil. Entonces voy a pasar una pequeña cantidad desde el tubo grande a un tubito de ensayo más pequeño. Ahí está. Yo creo que con eso es suficiente. Ahora le voy a poner el alcohol. Aquí vamos poniéndole el alcohol por la membrana. Uy, esto sí va a mostrar ADN como un berraco, creo yo. El alcohol, otro poquito de alcohol. Perfecto. Ya se está calentando el alcohol. El alcohol es más eficiente cuando está frío. A ver, vamos acá contra la pared. Ahí va. Poco a poco. Formándose. Está como muy pesado este moco de ADN. Parece que hay mucho ADN acá. Y no se libera. A ver, sacudámoslo un poquito. No, hay muchísimo ADN, es decir, toda esa parte blanquecina que se ve justamente encima, a ver si se aclara un poquito, me dicen ustedes, es ADN, todo esto que está ahí encima, encima. Y como está muy pesado, no se libera. Es decir, se quedó en el sobrenadante del fondo. Vamos a tratar de quitarlo de ahí, a ver. Mírenlo acá. Todo esto es ADN. Vamos a ver ahí. Espero que lo alcancen a ver. Como con la punta lo estoy moviendo. Sí, se está quedando pegado en la punta de la pipeta. Obviamente, como es una célula muy concentrada en ADN, ¿cierto? El huevo. Entonces ahí se puede ver cómo se combina fácilmente. Mira, si lo podemos sacar más fácilmente y ponerlo dentro de nuestro tubo de Pendorf. Vamos a sacar otro tubito de Pendorf acá y vamos a ponerlo ahí. Y exactamente. Mire toda la cantidad de ADN que podemos extraer desde este tejido. Mucho más, mucho más fácil, ¿no? Mucha más cantidad, pero no se nota tan bien como este de acá. Mire que este de acá sigue precipitando, ahí se ve justamente pegado al fondo del tubo el moco de ADN, ¿no? Bien. ¿Preguntas? En el vaso habrá que ponerle mucho más alcohol. Esperemos a ver si precipita el sobrenadante. Uy, se me enredó la cámara, perdón. Ahí está, ahí se está formando un moco grandísimo de ADN encima de la solución verde, ¿no? Y debajito del alcohol. Toda esa parte blanca que alcanzamos a ver es el ADN que se está purificando. Bien. Listo. Con esto hemos terminado. Oh, mírenlo así. A ver, así, mírenlo cómo se ve el ADN. Cómo baila dentro del alcohol.
Vamos a sacar un poquito de allá. Aquí hay como más luz. Vamos una pipeta. Y saquémoslo. Ahí está, mire, hemos sacado la madeja de ADN desde la muestra. Ok. Recuerden que esto no es un contaminante, ¿no? Es ADN de banano, sal y proteínas acá, ¿no? La epidermis me protege contra la proteinasa, entonces no pasa nada. Obviamente si me caen los ojos o algo así en alguna mucosa, sí podría llegar a ser irritante, ¿no? Pero en estas bajas concentraciones no lo es. ¿Listo? Profe, ¿por qué el alcohol en la nevera? Ah, qué pena, no había visto la pregunta. Resulta que el alcohol cuando está frío deshidrata más. Sí, por eso es que a la gente le gusta la cerveza fría. No, mentiras, es por el calor. Pero, sí, cuando el alcohol está frío es más eficiente haciendo puentes de hidrógeno con el agua, entonces tiene mayor poder deshidratante versus si está caliente. Y obviamente si es un alcohol más concentrado, mayor poder de deshidratación tiene. En este caso yo utilicé un alcohol al 90%, entonces por eso es mucho más eficiente. No sé cómo le fue a Gina. Gina, ¿sí lograste ver? Profe, lamento informar que mi banano no tenía ADN. Era un banano mutante. No, o sea, trató de sentarse un poquito, pero no sé, o sea, se ve como si se fuera a cortar, pero a la vez no. Entonces se ve raro y no sé, No se ve bien. no sé. Qué lástima, qué lástima. Mire, ve aquí podía tomarse uno un cóctel en la playa, pero con puro ADN, vea. Vamos que le venden los champús con embrión de pato, vea. Mire la cantidad de ADN que se precipitó. Obviamente, esta es una técnica muy sencilla, ¿no? Cuando extraemos ADN de animales desde volúmenes grandes de sangre, podemos extraer cantidades similares a esta de ADN. Enormes, enormes cantidades, que incluso se ponen difíciles de estudiar. Entonces, por eso hacemos procesos de que se llaman microextracción. Es decir, que extraemos a partir de solamente 200 microlitros de sangre, o sea, de 0.2 ml. Bien, entonces... Bueno, espero que les haya gustado la práctica. Si tienen alguna duda adicional, alguna pregunta adicional que les pueda resolver en este momento. Ya estoy nuevamente en la pantalla principal, el ADN. Uf, huele alcohol. ¿Alguna duda?